Omarabadana Con toda tu bondad y tu amor, haz que los brillantes de tu sabiduría despeje finalmente la oscuridad de mi ignorancia. Dame por favor la inteligencia y la habilidad para comprender las escrituras, las palabras del Buda y las obras de los maestros. Sanye chodo tsoge chunam la janjo bado nane jamdo je dage shuye jebe sunum jin dola benje sanje doba cho hange tukze nyesumbe tawa tamje pame che tambe cho dongze ba godom de la cha ze lo namol hayi ke da lu da lu je ke dum ta da mi ke do to gunje da lu je ba tamje ke do da cho ne do bonus dia como están ya ana sanje jende ne to be sure he but use all of them not to be sure he is to be people and double series or the super to be sure he but use sure how go this Entonces, al escuchar, el escuchar comprendes. or the El estudio, el escucha. and to be big double series to but the big bang how go this Al escuchar, al estudiar, eliminas las negatividades. well Al that to be sure he but use give it you in a make it you in a choose and a tie lega the lega chiginare, give a lega chigin tambu, he would he turn and he lega the chicken. Entonces, hay trabajos virtuosos y no virtuosos. Entonces, si escuchas, si escuchas, si estudias, entonces puedes diferenciar cuál es un trabajo virtuoso y cuál no es un trabajo virtuoso. Ta sanga se pe za chimbo ta chinap chimbo ta hibuji tende radio tati radio sanga ne pe ke za chimbo ta nuwa chimbo yubuji radio. Entonces, el Tantra es algo muy sagrado, muy importante. Entonces, sanga se de pe za chimbo ta nuwa chimbo ji y muy fuerte, con mucho poder. Oye, na ya. Ta di khar re se na ngan su su bu cha hi pe ra ma ra long go do ta zai do ta cha go do ta kwa ta ti lim do ta hi bu ju yo ar de na ta de mang che pe min de shi ta ma hi son pang bo ro wa di na. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro físico, pues tiene mucha capacidad de hacer, la capacidad física y mental es mucha, pero si no la aprovechamos, entonces vamos a morir sin haber aprovechado toda esa capacidad, y pues qué pena. Oya, ta de na je de ngarang ke ta nyam nyong se ne ko ba le no lo jung xi dang de. Entonces, en el monasterio, Tambo gi chi ge. en la forma de estudiar, entonces primero pues también la clase la da el maestro. Oh, di ta ja ja sun ju re. Hi ya, ha ko ya ja ja sun ju. Entonces, lo que puedes entender ahí sería un 30%. An so so pe ja ra, mo da lo ne hi ya di ja ja sun ju re. Y lo que tú puedas estudiar de los mismos textos son otro 30%. An ngen ze de ji ben rolling che, ta rolling ting ma mang bu che, ta hi ya ja ja hip ju re. Entonces, Ya ja hip ju re la. Entonces, y lo que estudias en debate con tus compañeros, que se estudia mucho, entonces eso sería como un 40%. Oh, tiene chico. Ane, dije ya bu song ga ya bu shong na, ta ja 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 wa. Ya, pues nunca. Dije song ga ya bu shong na, ja 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 wa la. De tsama de ya. Oh, dije ga ga tse na ne ba ya bu shong na lo ya. Si todo eso lo haces, todo lo haces bien, entonces es un 100%. Es un 100%. 我这张当然做当不退，国产的，哎，我就上了当，俺这个做零钱的，白起不就热到他做零钱的，白开钱不多他，
Entonces, el que puedas escuchar el estudio o la escucha, en este caso el escuchar las enseñanzas, entonces además el debate, la discusión la discusión es muy importante. 어디 Debate, discusión. 다 니동 죽숨로래리 세르비 빼 망보다 낭바 에네 돌림체비 자갈 호조 Entonces, en el 2013 son estas conferencias entre budismo y ciencia. 어디네 돌림치도 Entonces, 다 세르기 기게 아메리카 요리 유럽 요리 다 고서 기게 빼 보비스 빼 깨라신 거로 entonces fueron estos maestros, estos científicos de de Europa, de 아메리카 요리 Estados Unidos y 토마도 también, 기게 제jer de 보비스 겐고 제jer estos maestros de estas universidades, todos ellos ¿qué? Ya viejos. 아나메게 시 차가 딱세 단사치 Entonces ellos vieron cómo se ponían a hacer debate los monjes. 오케이 개유미 기시 투den지 뭐 빼고로 En ese tiempo estaba traduciendo Geshe Jimpa. 아니 칼라 고레스 기힐라 트도 에노 콘도 파츠 골링치 삼주 수수도 와디 히 민도가 히 딜 나는 산지 좀 된데 칼을 나오미 수수 칼을 상그 유미 어디 드롤링치 다티 빼고도 롭좀 강갈 파케베는 빼고도 와 혼자 할래 Entonces, Geshe Jimpa les estaba traduciendo a los científicos cómo era el debate, cómo era la dinámica del debate y sobre qué estaban debatiendo. Entonces, los científicos se sorprendieron mucho. 오다 땅아서 베 디바데랑 마죠나 에네 드롤링치 야리 베 개체 뭐 레시아 상도 가라는 염려도 시도 어떤데 제 Entonces, bueno, nosotros a lo mejor no hacemos debate, pero sí creo que es muy importante que hagamos estas discusiones en todo caso. 땅 드롤링치도 고랑 산잠지 요리 드롤링치도 삼주지 요리서 팀 요리서 고랑 로다 Para hacer estas discusiones, pues también hay una regla, ¿no? 아니 Reglas. pregunta 다운드 Cuando se hacen las preguntas, más respond 가르래 ¿cómo deben ser las respuestas? 오다 no sí 짠짠해 팀히로 랍쇼 Sí o no, no tiene que ver. 오다 porque la machine ene lende dokdo 딱 하지 pero ngale da kumhi dukja 지 히나 따따따따 망부시에도 했어 대 많이 버체 ene no sí ana porque la na ene dokdo de 강 코데야 dokdo de la bieto mandapta고 와 제대지 보나 Y ya bueno, después que digan sí o no, haces la pregunta ¿por qué? Entonces ahí sí ya puedes hacer esta respuesta, pero también tiene que ser una respuesta concisa, no hagan estas respuestas tan largas. 아니 망불람나 Entonces, 요새 망부시에 따따따 망부시에 되나 y si están dando muchos razonamientos, 미 모나시리다 traba 지단 카데고 요르바다 가균을 요래 en mi monasterio, bueno, pues los monjes son muy elocuentes en todo caso, o sea, hablan muy fácilmente. 아니 레디오 레그리 Ah, 레디오 근데 마리아 망고 땅거도 radio, el radio, sí. 레디오 레디오 먹어라겠다 Ah, 너도 entonces, 해 줘라 따다다다 레디오 따마시 cuando un monje está dando una respuesta muy larga, entonces, muchos razonamientos, entonces el otro le dice, no quiero escuchar el radio, entonces, o sea, como que sea más... 어디 아니 레 망샤 dos 지시를 겐자 Entonces, 도스나 씨라 entonces, 지시르스는 no la 그러 디쿠라고랑 춤지요 y la respuesta es sí, bueno, lo acepto, o chichir, que no, ¿por qué? 어디네 No, 아니 ¿por 가서 qué? 렌자야 될라 다직 독도 지 야고로 다 No 말래 necesariamente. 말래 디 kumji 용금면 나랑 삽삽치기 이렇게 남바 지 헤드 독도 딱 거대고지 가도 독도 헤드나 야고요 뭐 돌림지도 표시 망보 헤드나 야고요 와 Entonces, se hacen estas discusiones, bueno, en los debates son así con las preguntas que digan sí o no, estás de acuerdo o no, y luego por qué, y también tiene que ser una 어디서 respuesta 다 concisa. 시노 젠장을 되는데 야고요 뭐는 먼저 저거야 저 저로래 Entonces, bueno, claro que todas las preguntas no tienen que ser solamente para que respondan sí o no, porque si no, pues, o sea, ¿qué caso tiene estar haciendo preguntas? 이나 딱 거디고 딱 독도 대시에도 Pero 메도 pueden hacer la respuesta, pero más corta. 어디를 셔는 애는 어디래제 나는 먼저 들은 돌은 지야세 Entonces, 지 조 대지인다 entonces vamos a hacer, hoy es discusión, entonces vamos a hacer que lo hagan de esta forma.
다 아무리 저 그래. A ver, pregunta. La pregunta de Amparo. Bueno, el Geshe-la en otras ocasiones ha hecho preguntas y sí o no, entonces la gente responde otra cosa porque es un depende, o sea, no es ni sí ni no, sino un depende. En ese caso hay que contestar no y en el no justificar El no necesariamente. el no necesariamente que dice. 가서다. Tiene la que han chivo nazo de carsa re mare se kinche mache carsa la tene dende se linkiarwa dende linkia chetu de carsa kimse el casa de la chi la tene 매매. 네 되려라다. ene nazo chi ana de 그 영만에 영만 돼 영만. 난저 된데 영만 해서 또 kum시구리 영만 봐. 난저 탄다 레스 이나들 균전 똑도 쉐르시. Y bueno, realmente es que nosotros no tenemos esas costumbres de estar haciendo estas discusiones. Entonces, en este caso, bueno, ahorita en este tipo de... Ahorita que vamos a hacer estos grupos de discusión, entonces por eso le dice que sean como concisos con sus respuestas. 알아봐. 딱 También no sé... 떼에서 삼로당들. No precisamente las 알아봐. preguntas. 당도 냠냠시고 매나. 니는 미 좋아구로. 떼에서 삼로당. 당원에 약 가르라고 두스. 떼에서 삼로당. 에는 렌자만 야고 유지리 있어도 두스. 졸린지도 니는 미 라바데 약보니. Entonces, primero en el grupo de discusión, entonces escuchen bien la pregunta. tiene 저구나 야고 유지리 있어도. Primero escuchen bien la pregunta, bueno, nadie piénsenla y luego respondan. 어딘데 진다. 어디지? 이게 독사샤. 컴퓨터데. 내려봐. 내려봐. 하나 더 들으시면 돼요. 이렇게 해서 지금 돼도 동다. 이제는 연사시. 이제는 연사시. 오야. Oye, hasta hecho me pegué. ¿Se agrupan de 4 en 4? No, Anela, yo dije. Sabía. Eso. Ana Marcela ya no. No, Marcela. Ah, no, Marcela está ahí. Marcela está ahí. ¿4? Aquí bienvenido. Ahora, ¿sabes qué? Una de las tierras del 5. Amparo, yo te pago. Usted, Ambarito, que te hagan más para atrás. Es más en guerra. Pregunta. Ya. Ana Marcela Pedro. Ah, ok. Acá falta uno. Ahí falta uno con ellos. Ahí. Ah, son 3 también allá. Ah, sí, es que no había participado. Aquí está uno. Mira, chica, con Anila. Aquí está Liliana. Los que sean de 5. ¿Saben qué? Pues también puede ser. Que se la consulte mismo que somos 5. Marcela Pedro. Dila, Lucerito, Amparo,
Isabela. 엄마는 다 사과도 쓰게. 집에 오래. 마요는 집에 있는 거다. 싫어 집에. 수. 알래. 나중에 디치다. 그래서 루비. No sabe. La primera es que de dónde surge el tantra. Ay, no, 다 된 말라. ¿Y tú aquí? ¿Y tú aquí? Bueno. 뚜들. Sí. 오케이, 야. 알지. 내 정확하게 질러도 당부돼. Primero van a discutir sobre 만디나 좋아. 상하 동작하는 해체. qué significa el tantra. 누멤버 수로 해체. 누메나 상하시바. Porque es secreto. 네 가르래 해체. Porque es a los recipientes no adecuados, para los recipientes no adecuados, ¿qué es eso? O sea, porque es un 다 secreto. 상제네 루 롱주 제바 히데 가르래 해체. Y porque, ¿cómo es eso de que la deidad búdica con su reino puro, cuerpo puro, actividades puras? ¿Cómo es eso? 어디게인다. 좋아. ¿Cómo es eso de la deidad búdica en su reino puro, cuerpo puro, actividad pura? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? 어디 가르래 해체. 상황 가르치고 해체. 술 상하죠. Bueno, primero que es porque es secreto y porque es secreto, sobre todo porque es secreto para que es un recipiente inadecuado. Esa es la primera pregunta. 직수. ¿Quién está aquí? A Liliana. 네. ¿Esa es la primera? Sí, esas son las dos primeras preguntas, bueno, tres primeras preguntas. Porque es secreto y que es un Recipiente inadecuado y qué es eso de deidad búdica, cuerpo puro, actividad pura, todos. Bueno, entonces, 아, 가지. que sí, ¿cuál es? ¿Qué significa eso? 아, 제가 하고 오면 빨리 듣고. Un camino de que conduzca a la iluminación. 같이 해야만 지는 그런 거 지도 뭐. 지난 갑자기 잡고. 지나쳐라지 누구게. Anila, ¿está grabando esto? Como está donde desde Sí, ¿lo paro? es el camino. Entonces, la característica del El Salman se está burlando de digamos eso. y el objetivo Cada vez que empecemos grabar un pedacito. los estudiosos dicen que el sutra ¿Cuáles son las 4 características del Tantra? Primero dos. Entonces, primero, Primero mamón son 배차와. 4, 탑. pero bueno, primero con estas dos. 뭐야? 딱 좋습니다.
La siguiente pregunta de discusión es ¿cuál es la diferencia entre Sutra y Tantra? Así es, ya. Ya. Fin. Stop. Gracias. Voy a dar de la. Yo voy a ver. ¿Tienen preguntas sobre esto? Sí, yo tengo esa pregunta. No, sobre esta primera. Ah, ¿sobre la primera? Bueno. Sobre el tanto. Sobre las primeras preguntas que se discutieron. Que era el mante, porque se proyectó y eso. O de camino de Me está preguntando. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Dónde pregunta? el tema de ¿Qué significa el tantra? ¿Por qué es secreto? Y do el recipiente adecuado. ¿Tienen preguntas sobre eso? aquí surgen dos reflexiones. Una es si el Tantra lo podemos considerar también un camino gradual. Sutra es un camino gradual, pero si también el Tantra lo consideramos camino gradual. Uno. Y la otra pregunta ahí mismo es si ¿qué nivel se debe tener? ¿Qué nivel de entendimiento de vacuidad se debe tener para practicar Tantra? ¿Qué nivel de entendimiento de vacuidad se debe tener para practicar el Tantra? Está que unir, man. Ane la versa. No, anila tiwa loga. Ane Tiene tanto concepto tiwa ni. versa. Está tambo de la boca. Tiwa tanto de casa rim pachene was. Doi Ane. sanga yang rim pachene yang tiwa tanto. Tiwa ni pa. Está le chuva tambo de la ya uno. Do dan sanga la. Rimba chen ro rube. De do riba chene tiwa repete tiene sanga yang de pachene tiwa repete. Res, nadie, chichipare. Sí, la primera pregunta es, respuesta es sí lo mismo que el sutra, What did it say? gradual. Doctor Suzuki Dungin. Di yu nyomon da jeba. Maya ga tapi de la tako. Yoglo ji re me chikpa chikyang. Entonces, también en esta es para ir eliminando los engaños. Entonces van a un ritmo, ¿no? Entonces también ir eliminando esos engaños. What did it say? Dice. What did it say? Tene choni ba. Ni pa de casa sanga nyamne cheki chedo tomba ni katso hago eso. What that it to the pe hodo. La segunda es muy buena pregunta. What that it. Ta kazo hako shungnan ta pe pe yabo hako ba. Bueno, lo mejor sería entender muy bien la vacuidad, Ta te ma shungna. pero si no, Ta ji shu tamje pa sing sogundo. Ta pena de kala ya buji de ta kala dubja ji na ta niga susu sing pa so wa ji pa ri sam ta ne susu sing ka ram mi pige menduk se me ya ji ya yi shi kwa ba. entonces es kichiche ichigo chigore, Ta yi shi da de sa ha ko ro ba ta ka kwa ja. comprender, entender al menos el que nuestra mente es la que crea todo esto, estas apariencias, por ejemplo con la comida, decir es que la comida es muy rica o la comida no es rica, entonces que es entender que eso es creado por mi propia mente, al menos entender eso. O tinde ge samu chwa me na ta sang ase te pe ka le ka buris. Si no tenemos ni siquiera esa sensación, esa de creer en esto, entonces va a ser muy difícil practicar tantra. Ngoma chaba ji da nga kwa chi ze ja ba dum shi. La historia de este monje y el Ngakpa. Ana nga kwa di nga chang tung na nyam ni ba yo ma le chana chaba ro chang ma tung. Entonces el Ngakpa le dijo al monje, yo no cometo ninguna negatividad al tomar ese vino. Karre se nga hai Tú sí, Oh, tú agarró porque jala, eres monje. ana chang di du zi la ju. Hai du zi tung na ni ba yo ma le wa tinde chi kiran da ma re la ko zi bu shi. El Ngakpa le dijo al monje, tú sí cometes negatividad, yo no, porque yo visualizo que ese vino se convierte en néctar y yo visualizado como la deidad, pues es una deidad que prueba el néctar. Por eso no hay negatividad.
Ripa cartán, llena mala ni va mendo us chandona. Y entonces el monje inteligentemente también le dijo, no, si yo tomo vino tampoco cometo negatividad, Ano nga pungulu ju, porque entonces, chande chulu ju, ano pungu chutuna ni va yamar vas. porque yo me visualizo como, me autogenero como un burro, el vino lo visualizo como el agua, es un burro tomando agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Oh, tire. Tao, tangi kong hieba na sanga de shiba la ta inde shi pena. Di pena tara, slab de na khari phengre, slagur wa ta todo. De tara in sam de na khari phengre, ta de la gorba. Entonces, cuando practicamos tantra, entonces visualizar que está Tara ahí, entonces, ¿cuál es el beneficio de visualizar a Tara ahí? Oh, de samudu, tangone singa paso hu ba. Piki tara yimba. Entonces, es mi mente la que lo está creando, ¿no? Entonces, ahí está Tara, mi mente lo crea. Ranshuki, nyomo ganga, yabolo guito, nyomo hiwa man do chi ba tire ba. Entonces, el beneficio de esto es que nuestros engaños también se van a ir eliminando más fácilmente al tener estas visualizaciones. Oh, tire chi. Oh, tire chi. Ya, ya. Na chwa himba. Bueno, ¿tiene otra pregunta? Ya, primero, dele chwa meme. Entonces, no tienen ninguna pregunta de ahí. En las otras dos características de Ah, no, pero No, de de ahí, ahí. de esta primera. Todavía. Es tantra. Me, Mesa. oya, no membe carreres. ¿Qué recipiente inadecuado? Inadecuado. O sea, que no esté preparado para recibir esas enseñanzas. O sea, un recipiente inadecuado tendría que ser alguien que no, ni siquiera tiene esa idea de que los fenómenos externos no existen por su propio lado, o sea, cualquier del común. O necesariamente, o nosotros podríamos decir no somos recipientes adecuados porque no tenemos una visión directa de la vacuidad. Ane, susandi dale la mendani, shininglo, budiga kalacha me un nombre es. Este año Santidad Dalai Lama dio el Kalachakra en Bodhgaya. Min bom sum zeres, Llegaron 300,000 personas ahí. tije kan ha khonyere de. ¿Todos ellos entendieron? No. Ane hiegdo ajorum jige, ana sanga hiegdo no ajorum. Su Santidad dio un tantra secreto. Oh, de. ¿Todos ahí No, entendieron? memba. No mela, sangwa sana, no habla reba. Entonces, recipientes inadecuados. ¿A qué se refiere con recipientes inadecuados? Que no teníamos el A los que no hay que revelarles. no quiere sabiduría. Pero bueno, tú les revelas No, digamos, me como carga, doctor. en ese No. Kalachakra. La pregunta, la respuesta Ma himba consiste- jana dik sí, mares. No memba se de carreres. Sí, las características para Oh. recibir el conocimiento. Alguien que genere visiones erróneas por lo que recibe. Ah, so ya ta. Ana la tsuba ni pa de tsu. Ta tsuba ziginda. Tsuba. Tendría que ser ese. Tsuba ni. Que no estén adivinando. Oh, que son los que no creen, ¿Cuánta? no confían o No quienes confían. o quienes Y no chama. creen. Wow, Que de les de no creen, de. esa es. Zo lo ta chinere. Ma de kiale Pero ni bueno, shi sí, me o se sea- ge ta la. Sangwa chi gure he ju ya mas. Ta ko ning ja ta no dog du ba. Sí, por supuesto, es que generen esas visiones erróneas al no creer, al no confiar. Pero igual, Geshe-la, su santidad da el Kalachakra a todo mundo, ¿sí? Puede que las personas sí crean, sí confían, pero dicen también, entonces probablemente una o dos personas podían recibieron realmente la iniciación, solamente todas esas que estuvieron ahí, solo una o dos, ¿sí? Recibieron realmente la iniciación, el resto, a pesar de que yo tomé la iniciación, no la recibí, ¿sí? Wa ta ku chi tendría malap di ka tse. No. Di hamba chater. Ke min bom sum na na sanga ha ko. Harang gihi kuran mitri samazin yores tene.
라랑 게지 다 라랑 게지 마시는 Dice, no, uno no puede Karen estar Larampa. diciendo eso, porque ahí también hay muchos geshe larampas, muchos maestros recibiendo esas iniciaciones. O sea, entonces ¿por qué 디디들 dicen eso? 디다 학 권영 거랑 민봄 삼아신 요리스 디다 랍트 Entonces, ¿Quién es el que ha dicho eso? no sé, yo lo escuché, No, pero no. sé si es cierto o no es Él cierto. la no recibe sé. y la va trabajando. O sea, uno Pero- recibe la iniciación y va trabajando en eso. Pensé que lo Porque había dicho dice, mismo no, Santiago no, Dalai Lama. que dice que Pero tienes que no, visualizar Mare, al no, maestro Larampa ya como la pues que deidad. 나 ¿Quién? 빼셔야 규이 라기메스 Yo no soy, o sea, yo soy un geshe larampa, pero tampoco estoy diciendo, vas a ir diciendo que Pero yo no me no. sé todos los textos. 나야 휴제 말이스 No soy el mejor, por supuesto. 얘나야 Pero- 여러분들 가르송 같은 게 고기유 Lo que dice 짝지메다 Santiago Dalai Lama lo entiendo, sin, 딱고 냠내시 도마데 로가라 봐 que lo pueda practicar es diferente. 네 냠내시하다 희야 가라 신기 Una 왜 cosa es que lo puedas entender Está todo bien, intelectualmente, y no. otra que lo puedas 따디 깔래 practicar. 먹고 현다 가래 이러면 당한테 멤버체 현다 욕쇼로 와 no 멤버한테 쭉 록다진데 20마시게 Entonces, bueno, sí, hablar más un recipiente inadecuado es aquel que no confía, que no cree y que genera visiones erróneas. 딜라 마시스 El resto 딜라 A ellos no 마시스 se les habla de eso. 다 예시 친게 마시발라 니가도 해고래 eso Solamente se les dice, habla sobre este tema, sobre el Tantra, a los que creen, a los que confían, y los que no van a generar. segunda pregunta Ah, está. 이 담배바 가르래 Ya habla español. sí. Habla español. 담배바 가르래 이 ¿Qué 담배 viene siendo ahí la mente normal, la mente común? Pues, una persona común. 야 porque Persona. 그래 야다 랍다 Sí, sí, sí. No ha realizado la vacuidad, que no ve la verdad última. no 나와서 나와 담배베 나와 현바니 나와다 현바니 Es aquel que se aferra a las apariencias. 딱 그래 나와서는 ¿Qué son las apariencias? Los engaños. No, no pero 다 담배 봐서는 그래 La verdad convencional. de Ah, la verdad. no largo no vamos solo aquí viví 다디 벨라도레 este es un plato. 담배베 나와라 그래 Es una apariencia de persona común. Ajá. 딱 그래 민지나 어디 가르서는 남주가 저다지 그런 피게라 유들선 원래 때 엄마를 나가더래 내 맞으면 나와지가 연구를 그런 피게라 유들 직시 Entonces, sí, tenemos esta mente que cree en lo verdaderamente existente, ese plato como verdaderamente existente. Es una mente común. 아니 간소데 나온다나 미강갈 경우 유반도 유바 콘도 유바 왔다 직기 요모 유베 짠짠 통계로 봐 어디 이게 통해야 돼 나와지 Entonces, nosotros vemos a los demás con engaños, con enojo, con apegos. Entonces, eso aparece ante mí, como es. 안 대가라 De 왜 esa forma. 삼바디 대가라 Y 왜 entonces, 삼바디 예빨리 Pienso yo, estas son realmente, son así, verdaderamente de esa forma. Esta es mi apariencia, entonces tomo esas apariencias. Ustedes como alguien que tiene engaños, que tiene apegos ¿qué? Apegos y ¿qué dije? Enojos. 어때래 딴디 벨라도라 그래 Entonces este es un plato. 근데 삼바당 Plato. 담에 기타스 슈른 저 Entonces me pongo a meditar. 따라 슬라브라 Y entonces se hizo atar. 어디 벨라로 또라 쿠라라 진데는 따라 사메데 가와요 그래 Entonces, pero dices, bueno, es que esa es un plato, dices la apariencia, no es un plato, pero entonces ¿dónde está Tara? 다 벨라도스에 내가 생기는데 소리 삼파까 Pero entonces digo, bueno, es que también mi mente está creando estas apariencias. ese lugar muy lindo Plato. Este lugar es muy limpio. 띵에 생각 파서 위와 Entonces mi mente lo limpia, lo crea, 네 생각 lo 파서 crea, lo crea. 짱마 티간테나 Está limpio. ana 따라 Parece Tara, blanco blanca, muy bonito cara una cara muy bonita. do sam tiene Lo ane visualizas. di kangwa lugar 때야 Y ane este, 지주 좀 포장이 봐 este lugar se convierte ahora en el palacio de Tara. tiene 라바다 차가 다 돼서 요봐 Es suyo. 지주 좀 라바다 차장 요봐 La 라바 강과 차장 요봐
Jizutu. Yechindroma Shatang. 어, 되게 자상해요 봐. Entonces está Tara con sus manos, sus piernas 아니 저 희라 Morada. 쇼야 되게 가가 두지 y 야쇼. también todo su cuerpo. Entonces también todos todo ahí alrededor, todas sus, la comida, todo, 네 롱조지. todas las actividades, todas sus, 네 루가체. el lugar, 루 샤다 찬제 두르지. luego el cuerpo, o sea, todo su cuerpo. 아니 네 롱조 칼라티게 봐 두지 주도 하시. ¿qué? Los bienes, ay, se me olvidó la palabra. 칼라 두지 주야. La comida. 오메 네가 Sí, 데보 la comida. 어디 디숨주. Se me olvidó la palabra. 다 되네 에너지 수수 인간의 파워시 주는데 심장 탐지를 파주 디게 동해장 양오시 주두 어딘데 셔야돼 제바 틀리시 레카시. Entonces todo eso lo visualizas que irradian rayos de luz que llegan y salen y luego regresan. Entonces toda esa visualización. 땅아 지주르면 냠는 생기지는 마음바 텐데 두주 없이. Mámbala. 마음바 텐데 두야 없이 마 지주르면 냠는 생. Entonces esto lo visualizas porque aspiras también en el futuro a ser como les mandaran. 데 단다. Entonces, pero es ahora, Meditación. lo están meditando ahora, desde ahora. 그봐. ahora meditación te tiene chido. Sí, ahora sí me conta. Si lo meditamos, bueno, a mí me faltó ponerle 어, desde 다들 ahora no hay. ahora meditación. Entonces meditar desde ahora. 그봐 다들 강가 바까네 지주르 망문에서 논다. 어디 마음만 두야 이거 단다치야. Entonces lo visualizas desde ahora, lo meditas, te familiarizas con eso desde ahora. 어디지? 다 드롤링시는 건 대치고 이게 단기 때야 돼. Ah, 다 드롤링시는 진짜식 치고 봐. entonces, 담에 왜 나와 가르래 담에 왜 해봐 가르래. 나나 산지기 루네 롱주 히데 가르래 제바 히데. 뒤메래. 빠네 히는 메도에. 오늘 저는 될 돌린 치고 그랬어. y no hay que donde careza también pa swing. 내가 다 디얼로로 와. 왠데 때는 가르쳐. 야야. 다들 단디가 저거 해만 메베. ¿Tiene otra pregunta de ahí? Pero apariencia y visualización entonces es lo mismo, o sea, Tiene Cuando estamos Nawata careza casa nuba, sí. ¿Qué va a caer? 오케이. ¿qué pregunta apariencia? 베르스도 나와래. Lo que ves, la apariencia, 홍라이마도 있잖아. 나와데스도 통화데 나와체. lo que ves es la apariencia, lo que ven tus ojos. 다 당보 베르 플라토체도 나와래. Entonces veo el plato, esa es la apariencia. 에스 플라토 준진도 햄바래. Y si yo me aferro a esa apariencia, o sea, también es un aferramiento a esas apariencias. 야야. Una previsión mental. 와야. Nos vea. 다 마모베 잡아왔을라 그래. Sí, 다 네가 돌래 다 저어 먹고 있기래. 야, 다 저어 입에. La diferencia en cuanto a la falta de ignorancia en cuanto a los múltiples métodos, ¿tienen preguntas de ahí? ¿No? 아니 콘도 당기 롤링시도. 다네 쳐라서 저어 그리고 들랍대. 영사마. Pero, háblale. ¿Cuál sería la diferencia entre canales energéticos y los vientos internos? ¿Qué va a caer? 오케이. 어떻게 돼야 고. 자서는 따따가도 뒤로 와. 내서 자로 봐. 밑에 시원 되시. Bueno, Chela dice que también los canales podrían ser como las venas. Las venas. hil을 맞아. 봐. 다네 첨보를 봐. 다 개목게 된데 미 캔서 되기도다. 근데 네 첨보도 게 자시. 다 중중 다 멜레멜레 봐 레발 레자. Pero también tenemos, o sea, muchos, o sea, estas venas, o sea, muchas, sí, exacto. Sí, es como 어디든 tema 다 nervioso, 저도 la- 생각 장게는 야가 요 생각 빈데 빼고 자 그러. Bueno, las ciencias, o bueno, los
ciencia natural, todo eso lo explica mucho mejor, ¿no? Vasos sanguíneos, Oh, sí. arterias. Da, di na la sangre que yo ya ya di. Eh, Za che na sangre ba, za chung na sangre yo mar ba na. Casatachea, Veneno grande dentro sangre. en las venas, bueno, grandes, pues sí, hay sangre, ¿no? Pequeña no dentro no sangre ba. Pero hay unas dice que son más pequeñas que no tienen sangre, no sé, realmente. Esta sangre dentro de carre. Entonces, esta, ¿cuál es la que, cosa es que- Cha en ro ko ya carre. Cha ya ma rugur ba la. Es dentro sangre vamos no vamos. Sí, Cha ya ma rugur ba la. circula, circula. Sangre ya ma rugur ba la. De Sangre cha rugur ba la. y la sangre circula. Sí, circula. Sí, dentro ya de carre. Su vida ya go. ¿Quién la empuja? ¿Quién la impulsa? Sí. No, corazón aquí. Sí. En de cha do ya carre. Sí, sí. Mare chirang la de. Ni che wa carre na de la da la. Ning de do wa. Corazón de ba. Dian de ta. Do cha du do ka zhe xian ne du go re是 ning de carre te ge yo po. Que quien lo impulsa eso, que no es el corazón. 是吧？人跟这两个来，这那些弄住过，弄个差别大家没那两个去过了吧？人的是吧？人跟两个来不讲都，还能得 Dice 弄住 que lo que impulsa eso también, lo que lleva esa sangre son también los vientos. Que son energía. 过。对了，但这是咱们昨年的做弄人，弄个别大家个要的是，他拉不进来。 Kali kabodo kansela na tsade ese namkyo des tsade kasatratum tsade tamchashina tsade toya midusa toya midusa 平常的嘛了的，俺拉进来的拉不大了，啥的是唱出来的，再那了唱出来的弄个别大家个的是，人跟两个来都弄住过的是。 但平常什么什么是大嘛的。 Entonces, bueno, que es la sangre, los canales, perdón, las venas llevan esa sangre, los vientos. 我电脑是俺那没三弄住过的是给就，是吧？地基的是吧？用过的吧？他。 Y también eso tiene, todo eso tiene conciencia. 哦对了，大上来嘛，这个你连着推出那了，俺那弄个鱼啊，这那电脑是吧？三弄住过的是。 Entonces, todo eso también, pues llega también a la, como dijimos otra vez, Patricia, esa palabra, a la corteza cerebral. Sí, corteza cerebral, pero tiene otras Que llegue ahora. ay, no me acuerdo, bueno, llega al cerebro y todo eso también tiene, son conciencias que son conciencias. 我的是，但弄长毛头接的，咱俺就但什么去，那来了块头嘛的吧？弄，冲就是，但别个来差不多啊，来，这是。哦，弄去，但别看些别冲住我的在那，别冲。 Y hay venas tan pequeñas que, bueno, es muy difícil ver esas venas, esos vientos. 但呢，他弄个这些就嘛，长毛家边呢，俺就没进入矿着塞呢。 Por ejemplo, cuando nos enojamos. 那矿着的皮个没得了啥个药了吧？没得都叫都三的吧？ Entonces, esa persona, vemos a esa persona que es una muy mala persona. 那矿着的皮个那个药是没想办法的，那个药是但这些开些家伙，矿着皮那个药是。 哦，俺没得了矿着啥个药呢？俺吃上矿着啥个呢？俺矿着吃上是那个药是。 你矿着 你矿着吃哦，吃上矿着是吃上是如果药是矿着。 mi enojo se va a la otra persona. 我的主的弄的是， Eso que va es el viento, los vientos. 本来光把手没进来，人家根本那皮个， Como 那本来 cuando 对不对？ siento compasión. 紧呐，那什么了？别他人不了吧？别是皮个人家根本那没丢是，人家别是那个是皮个。 Entonces, si yo siento compasión por alguien que está allá en Tíbet, en China, entonces que está muy lejos, entonces esos vientos llevan esa compasión. 人家听罗亚的弄的， Entonces, 罗亚的弄的弄吧，我的
esa compasión se la llevan los vientos. Se dice, algunos dicen eso. 디베텔라 미강바 메지다 미샤고지 샤고이텔라 강바 요마레 강바 요레 Entonces, 미직라 메기요라 강바 요마레 los vientos, bueno, estos canales y los vientos explican como los vientos como alguien que no tiene, que está ciego, que no tiene ojos o que está ciego, pero 어텐데시 tiene piernas. 고 강바 요데라 Y el 메메자 otro, 메유베데 게바키 타데네 죽죽죽 Y 바데 entonces- 미냠도 로투그로 어텐다고지 히바타 y 룽데 entonces estos vientos cargan a alguien que no tiene piernas, en tu caso el canal de que cargan las piernas, a alguien que no tiene piernas, pero sí tiene ojos. Pero Es esa como es la esto. conciencia. 카데 O sea, los Eh, vientos cargan las conciencias, la compasión. Cuando yo la mando, va con un viento, pero es una conciencia. 어레 룽데 에네 코데시 로쇼라 타데 포이레 타 Sí, dile, eso se dice. 에레스 룽데르바 Está el 히바데르바 타 viento. 데시 로쇼 냠 Sí, es como de cuenta que este es los vientos y luego encima está la conciencia, la compasión. Un ejemplo es como un viento, el río es como un caballo que transporta. De hecho, los caballos sienten, 아 Se proyecta. se 가레 mueven, 마레 se mueven y 미 cargan la 미직라 atención. 맹메바체 강바 탕당레 미직라 메요르 강바 요마레 오 군이 냠도 Entonces, sí, bueno, no como caballo, dice, es alguien que, el viento tiene piernas pero no tiene ojos. Lo que lleva no tiene piernas pero tiene ojos. 오 강바 요베데 Los ojos. 미직 es 메요 la 마라다 conciencia 고 메요베데 게바키 콜 메요 Es 마라 como 고 llevar, 단데레 como un ciego 좀 que lleva a alguien que no puede caminar pero que puede ver. 다 룽디 유 카케 징기 마레 로이치 와 짠냐라 봐 아니 히바딘 덴덴 징기라 봐오 군이 데 Entonces, los vientos tienen piernas, no tienen no ven, pero entonces la conciencia sí se da cuenta, sí mira, entonces le va diciendo. 어 va- 되레체 땀 메테다서 제든 잡으리샤 Es como 달랑 안도 미직로 코로사나 por ejemplo, es como esto, cuando alguien se enoja, 다 코로 데네사 고르와 entonces 코로사나 다데 셰도 코로 룽비 거로 룽비도 상레비 에네 데 동바가 마부차 entonces, este enojo es empujado por esos vientos, entonces surge, se manifiesta ese enojo, ¿no? 어때 Surge. 어때 Eso es una pregunta. No solamente carga tomala el mesanjera viento, boche que bala me tanjo boche bala me dinde boche jamne kujo sumo chuba bu oya ta pegunda omara Gracias, maestro. oya Gracias. No solamente los vientos cargan emociones aflictivas, sino pensamientos virtuosos también. También. de Kasaninje 딱딱 히바 강갈 룽요리 슬라고 entonces todas las conciencias también van llevadas por estos vientos, todo tipo de conciencias de 부디스 상아제 그 대해 자다르다디 부디스 강게 대해 자르다 상아랑 대해 자다르 esa es la forma como lo explica el tantra, 오 솔로 la 단다르 미큐 explicación, la 강갈라 forma como lo explicaría el tantra, no 어 진짜라 다만도 다고로 봐 만도 마 냠는 체도 아니 지금은 히바 페 누구가 맨도고 따야를 봤다디 오늘 히바 누구 유서라 말해 봤음 como que- 어 금잡 삼로다 cuando meditas. 누구가 맨도고 콘로스는 오늘 피게 누구 유서라 누구 유서 말해 Entonces, meditas, piensas cómo es este enojo, ¿va llevado o no? Llevan. 직시하는 냠뇨 가로랜드 텐데 차 엔탄다다 만로에서 맨로 상거든요 다다 누구 말했어 나랑 삼로다 배제는 세고 요 말해 네 삼로 Empezando 어 con 난데 삼로 당기요 Karen, 남균 로마토버체 야나 남균 히반 누구 말했지 entonces, yo pienso que, bueno, que no, que las conciencias no son llevadas. 아나 따는데 곰잠 냠뇨야 고 중나 아니 히바데 로아 차그면도 책상게도 Pero pienso que si uno hace bien esas meditaciones y medita bien, entonces es llevada. 다딩에 삼로를 당해 삼로래
pienso. Es lo Ngone que ime pienso. he. Chexana hiba kanga duri No se sé. che. Entonces, de pronto sí es llevada, todas las conciencias son llevadas por estos vientos. 어디래? 다 독도 다 가르리스나 산계긴 고다 강바다 락바. 베나 제레스기 락바데 카네 연구요레스. Por ejemplo, los Budas, por ejemplo, Chenrezig, sus piernas, sus piernas, sus brazos, ¿de dónde vienen? 다 닝제데 칼리 제레스기 삼로차. Por ejemplo, esta compasión, ¿qué se llama? 제레스기 삼로차. Entonces, primero meditas en Chenrezig. 다 제레스기 cabeza 카네 기고레스 고티. ¿Y de dónde surge esa cabeza de Chenrezig? 닝제기 ngoma 룽데. ene kali sopuchano do lungde. Surge de esa compasión que fue surgiendo llevada por los vientos. O tendría que entre tate sangan de que ya. Esa es la forma como se explica en el Tantra. O tendría. Ya, vamos. Ahí en la primera característica, Características. Ahí es. la falta de ignorancia. O sea, no entiendo bien es cómo puede el tantra, cómo es esa mecánica así. Digamos, cuando se analiza la ausencia del yo, por ejemplo, en el sutra. Entonces, a través del análisis se llega a una comprensión. Pero en el tantra, ¿cómo es esa primera característica? ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo se manifiesta? Pachi는 nyomon de cho de kasasanga de kasadoina kasanga cho de daksinkola no tanda de nyomon de me pasar chua ine ande sanga kala kachini nyomon de cho kande se no me se como son tache kande. Oye, ta chanam chawadi ta tikado go peagodo. Ya. Esa es una muy buena pregunta. Excelente. Pela hinle jibe bu hin sagre es chigla. Yo he puesto ese ejemplo, dice la larva que crece en la corteza de un árbol, se la termina comiendo. Pena chakbe legachita. Chakbe ne he pe ta kaso. Chakba piju chene. Entonces, ¿cómo usar? Chakba piju tang chakba la kapdi ja tang de kanderes. Cómo usar el apego para ayudarte del apego, pero también cómo detener ese apego. Pena yo nga chabare. Por ejemplo, yo soy un monje. Tanga sama nyamne che nga pumi chik chungnon digrise na yongi mari nga chabalo ya. Entonces, si yo que soy monje, entonces estará permitido que yo pueda tener una consorte. No está permitido porque yo soy un monje. Puedo perder mis votos. Sasha kande ni nuba kande lebdi pumi ten shogres na. Entonces, ¿en qué momento puedo usar esto para poder tener después una consorte? ¿Cómo puedo hacer esto? Yo aquí está. Es flores. Estoy aquí, veo una planta. Tanga sanga nyamne ya kuche ngo Entonces ngi sanga empiezo nyamne che. a practicar bien este tantra y lo empiezo a hacer bien. Tandere che flores ma pa. Entonces tengo la capacidad, sí, la capacidad. Marende che sanga nyamne le ndu dire dingzo che ndu pigi ge taring bu flores ma pa. Flores ma ko. Otila. Entonces, Ta gemo yo. déjame, ¿qué amarillo? El toño sí. Ya. Es una pinche. Vale, ¿qué tal la dan por ahí? Entonces tengo ya hago bien mis prácticas tántricas, entonces bueno, no dijo realizaciones, pero tiene realizaciones de que con la capacidad de que puedas tú mismo con solo hacer este mudra va a levantar y ¿qué? Hacer crecer una planta. No crecer, o sea, que una planta, levantar una planta. Con solo hacer el mudra, la planta sin tocarla ni nada se levanta. Ma papsane ya gartoba. Entonces la bajo y la levanto desde aquí sin tocarla. Wa dime que ta. Con que pueda hacer eso, Yo no toco esa, ta pues tiene la no de ya san. podría tener una consorte. Pero si ustedes ni siquiera pueden hacer eso, olvídense de tener una consorte. Dime tú pues. Ta nga sanga oni ras. Nga sanga oni ras. Entonces, por ejemplo, tengo una iniciación. Ta nga sanga nyamne ni chigiyo. Entonces empiezo a hacer mi práctica. Ta nga jime nyam dena digir ma dena digir nga perra nga topsa do chena nga to nyenga tsabo pere. Entonces, si empiezas a pensar, bueno, ya tengo la iniciación, yo ya puedo hacer práctica, entonces yo ya puedo hacer mi consorte,
si empiezas a pensar así desde un principio, estás acumulando karma, es negativo, es una negatividad. Si tienes estas realizaciones de poder aquí, desde aquí, solo con este mudra, sin tocar la planta, subirla y bajarla, entonces podría ser, es cierto, estás feliz. Podría. Y la consorte tiene que poder hacer lo mismo. Tiene que desayunar. Eso solamente es un ejemplo. Eso solamente es un ejemplo de realmente no es cuál es la diferencia de levantar o no una planta. Eso. Y sobre todo internamente, esa gota blanca, como cuando baja, surge a partir de ese apego, de ese deseo, y va bajando el gozo, llega aquí. Llega ahí ese gozo y entonces meditas en la vacuidad. Y luego sigue bajando ese gozo y vuelves a meditar en la vacuidad. Entonces va bajando este gozo y vas meditando en la vacuidad hasta que llega a ser tal. Pero entonces no hay eyaculación, sino que vuelves a subir. Y, o sea, baja, pero también lo sube, tiene la capacidad de subir otra vez. Entonces, porque por supuesto ahí no vas a tener un hijo. Pero si quieres un hijo, olvídate ya. No hiciste nada. No mezclen esto, no se confundan con estas cosas, o sea, no que porque tengan una iniciación y ya estén practicando tantra, entonces ya pueden tener una consorte y ya pueden practicar con su consorte, o sea, no es así. Pueden acumular negatividad incluso. Sí, o sea, lo que máximo en ese sentido que podríamos... No, nada de sexo, nada de eso. Entonces, por ejemplo, que tuvieras la iniciación tántrica, la más alta, la de Vajra Yogini. Entonces, esa es la de la más de alto tantra. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer esa práctica? ¿Cómo podemos hacer esa práctica? Por ejemplo, medito en Tara. Entonces hago esta práctica, hago las visualizaciones. Y entonces principalmente las visualizaciones es meditar en la vacuidad, ¿vale? En esas prácticas. Meditar en la bodhicitta. Entonces visualizar que ahí está Tara. Entonces, sí, bueno, si no está limpio, entonces tú visualizas que todo está limpio ahí. Piensas, visualizas a todos los seres aquí. Entonces visualizas que está haciendo ofrecimientos a Tara. Que su corazón irradia en rayos de luz a todos los seres. Que llegan a todos los seres. Que a todos los seres les ayuda a purificar sus negatividades, sus sufrimientos, a eliminar sus sufrimientos. Entonces se regresa a esa luz a tu corazón. Vuelves a meditar en la vacuidad. Y esa es la forma en que puedes meditar, hacer la práctica.
다 저런 데 요즘은 너무 제 용거를 받아. Entonces, cuando haces una visualización, por ejemplo, meditas, visualizas que aquí estás frente al Dalai Lama, entonces cuando haces mientras estás haciendo esta visualización, entonces no están creciendo los engaños. 대체로 받아. En ese momento no tienes engaños. 어디면 beneficioso. 다 현다 차과 남게다 깔래 갖고 빼는 가서 용기 말이야. 가서 로종시에 빼 계신 보러 와. 하코야 로종시에 빼고로 와 가서. Entonces, si nosotros podemos entenderlo, esto sería muy bueno, ¿sabes? Entender cómo es. 다 비주시야 용기 그러면. Mm, Karen. 원에 된대 영아 말에. Entonces, que puedas visualizarte como la deidad, aunque a lo mejor no es del todo, pero no es así, pero lo estás practicando, lo estás visualizando. 진짜다 영말 왔다 가서 수강 영말. Nosotros no vamos a convertirnos ahorita en la deidad, o sea, 때 예만에 딱 제시다 하고 그러. 딱 제시나 하고 그러. 진바 말에다 야금등 야제. 예투고도 왜 되는 거야? entonces ustedes mismos hagan la prueba, a ver si es cierto que pueden generar ese, cuando surja el orgasmo, pues entonces que si pueden regresar la eyaculación. Entonces mismos análisis si pueden o no. En baño marra ne kale yo. Sí, tener que ir al baño. donde baño se va de kale rati 용거 말에 다 영어 말에 직 바로 봐. Entonces 다 직 바로 봐. 대 직과 Que 말에. lo olviden. 아니 내 dolor 유나. 내 나 배난 도바지 토마고 나기 유나. por ejemplo, cuando te duele el estómago, 딘내 야제. entonces que surja, que llegue ese dolor acá. 딘 나기도 강배zel 마제. 대 용거면은 다 kale खबर 봐. Si uno no puede manejar eso, tampoco o sea, que bueno, no, que ya no quiero que me duela acá, quiero mejor que se vaya a los pies. O sea, no puedes hacer eso. 아 지줄 멜라레 봐. Por ejemplo, Milarepa. 어디 땀메트다 수지미 깨라 좀 보시 기록 빼면 뭐 여러 봐. Él era un gran meditador, tenía muchos discípulos. 디티데 기시죠. Entonces había un geshe, tenía 기시 지금 여봐 햄바래. había un geshe ahí. 아니 그 창도지. Él estaba celoso. 아니 다야 보면 독상. 딜레 멜라르바 사이 효고도스. 나는 보모지는 녜바테. 효는 도모 데지즈 멜라르 푸브. Entonces él quería matar a Milarepa, mandó a una chica con un poco de yogur y se lo mandó a Milarepa. 아니 보모데 베겐 로다게 기시 데 멜라르바 푸브. Entonces llegó esta chica y se lo ofreció a Milarepa. 아니 지즈 멜레 하코에 넘버 땡다. 단디노 도유바 하코 넘버 땡베. Y Milarepa pudo saber que ese yogur pues, tenía veneno. 아니 먹는 중에 마퉁 라고 다테 퉁는 베티고 그 빼냥가 사버 마퉁라. Entonces la chica se puso a llorar, decía, no veas, o sea, sabía que lo que estaba viendo Milarepa. 네 나자 됐다. 당은 나기도 우스. 됐도. Es una- 다 멜라르바다 동구여래. 나기를 perdón, no te lo tomes, perdón, no te lo tomes, decía la chica. 아, 네 마도나 전에 네 바라고 말했어. Entonces Milarepa le dijo, no te preocupes, es que si no me lo tomo, entonces tú no vas a conseguir como que le iban a dar algo por haber hecho a la chica, un premio por haberle llevado el... 아니 보모디 기시다 라브레 텐데시. Y entonces, bueno, esta chica se fue de donde geshe y le dijo, 그게 작보래도 켈랭기야 말해. 아, 근데 마하고 말했어. entonces el geshe dijo, también seguía no creyendo en Milarepa y dijo, no, no creo que él supiera. 아니 멜라르바서 영어래. 아, 저런 나기도 왜 라브레. Es Milarepa que geshe era. 기시디 멜라르바 나기도 왜 라브레. Entonces este geshe, bueno, fue a donde Milarepa y le dijo, no te duele nada, no te duele. 나기도 나의 메세 빼때 빼육샴보 나이도 네 나자도 캔사 히고지네 랩스노스라. Entonces Milarepa le dijo, sí, me duele y me duele mucho, es un dolor como muy raro. 안티 나한테 지난 누바요 날 보여서 지난 나자는 날땅 다스라. Entonces le dijo al geshe, entonces si te duele tanto, pásame ese dolor a mí, 날 수제셔스. dámelo a mí. 지난 좋아오래 말해. 나자도 빼육샴보도. Y Milarepa le dijo, no creo que soportes ese dolor, realmente me duele mucho. 땅에 자세 주직 줄 때고스. Entonces le dijo, te voy a dar solo un poquito. porcento Te 10 voy a 민. dar 10% de mi dolor. 직당도 나사 지도 아, 스테는 민중.
y contarla. Entonces, Geshe pudo sentir ese dolor, pero ese 10% pues, se hizo un gran dolor que no lo podía soportar y fue cuando creyó en Milarepa y le pidió perdón. Oye, no va a tener que leerlo. Si tienen España, esto, me echa, si tienen mi estas cambia yo como capacidades, entonces... 다 가야나 대지 거 말이야 다고 과야 마빠마 보면 치르고 뭐 보는 게 저 땅도 봐. Entonces, ya, o sea, ya sin estar bajando, subiendo esa gota blanca, olvídenlo. Bueno, ese tipo ¿qué? De realizaciones. Pues. 빼나 반된 나와 잡아. Por ejemplo, Patenda Watapa. 나렌데 녀빠 chebre. 나렌데 공배 녀빠 라바. Él era, el Ñepa es como tesorero de Nalanda. tir cocinera rabaja. Tesorero, no, Ahora tesorero. lo de la chava yo mata mache. Trabaja calate yo marata. ¿Cómo que? 다 롱바 고라 chava mata hin가야 고마지 calate yo marata trabaja. Entonces, él, ¿cómo que te chinga matana? 다 콘 내가 랭겐 봐. 지당 롱바 고랑 대서 chava mata 마che 미망기 우푸니 메르다. Entonces, 미망기 칼라 푸니 메르 trabaja. entonces no había, bueno, ahí pues no había quien hiciera donaciones al monasterio. 아니 미강가 샘대시고. Entonces todos los monjes se empezaron a preocupar porque no había donantes. 아니 Donadores. 받는다 어차피. Donantes. 네. 장강 바족직 레모티 데레 엄마 휴테는 엄마 Entonces no 기쁘다. había cómo conseguir comida. Entonces, Chandrakirti, ¿verdad? Era Chandrakirti. Chandrakirti dibujó en la pared una vaca con las ubres y la ordeñó. Y pudo conseguir leche. 레치다. 아니 또도 배. Entonces, 어따 todo eso- 어딘데 너 봐유나? Si tienen esas capacidades, estas realizaciones, si tienen. 다 만들어 맞아. 이거 안 돼. 매 대소 시행 거야 봐. 양상아야 거는 또 약보 하마고는 니바 용거다. Entonces, eso no había pues, 다음에 상아 배운 샴보로 약보 하마고는 니바 용거다 담은다. entonces, por supuesto, uno puede obtener muchos beneficios del Tantra, pero si no lo sabes bien, si no lo entiendes bien, entonces puede ser peligroso. 어디? 니는 해야 약보 제 빼실로. Entonces, 니 해야 돼. primero hay que, 니 해야 돼. 계속 줄에. 니 줄에. entonces, hay que leer bien los textos, entenderlos. Y lo que yo les digo, yo creo que es un 10%. porsi 말이 30, 디에서. perdón, de 20%. Derinda 20%. 20%. ¿Cuánto dijo él? Me acuerdo. 20%. 다 más leyendo. Y entonces también tiene más leyendo. En sociedad de la me habla bugu. También, La más habla bugu. también se obtiene Él más escucha. escuchando las enseñanzas del Dalai Lama en internet, escuchar sus enseñanzas, Él más leyendo. leyendo, estudiando, Él meditación. meditando. Desde sienzo no. Da Cuando hea de entiendes que. O esto, tinde jena karoji entonces- hengiro ba. Entonces, cuando puedes saber, con todo esto, ayuda de todo esto, entonces puedes entender aún más. O di hea de hea ji gore da hakoya. Es para poder entender, poder comprender esto. Da to ma jeya la. Pero para poder tener realizaciones, Pakwa tongmi. por ejemplo, Asanga, Lo chungi meditación ji ba. estuvo 12 años meditando. Lo chungi re da lo chungi. 12 años. Jizu chamba go bo ong hyu. Entonces le pedía, meditaba en Maitreya, Ani di kan la nyamne che no. Lo chungi meditación. entonces estuvo ahí durante 12 años meditando. Nan di ji hine henje. Y después por fin pudo obtener una O realización, den da. pudo comprender. O te. Hasta esta- Yena nyamne tanda hine she uro henje na pengo mar su su kale ja go. Entonces puedes, o sea, es aprender, estudiar, comprender, pero también con esfuerzo. O tinde. Ya. Perdón de los que ya saben. Cuando hice meditar en la vacuidad, yo me siento y ¿qué hago? ¿Visualizo qué? Perdón. No, es Gracias. Ah, Compagnie con Yabs, la dunga, Marte, Inaya, Kaikola, Sampangoris. oh ya. Mo ben. Ya. Da namju gi choa. Jo ben. Es esa sensación de que yo estoy bien,
yo trabajo bien. Yo hago las Yo cosas bien, inteligente. yo soy inteligente. Mi esposa muy malo. Mi esposa es Mi muy hijo malo. malo. Mis hijos malos. Mi perro malo. Perros, Vecino todo malo. vecinos malos. Tati mi chingwa nga tu mangche te garwa. Así somos todos, pensamos. Nga tu kya la mi chingni mi kyo marwa. Nadie se considera a sí mismo como alguien malo. Yo trabajo todo bien. Yo lo hago todo bien, yo trabajo bien. 어디 다 가야다 되 자기 유지. Entonces, 어떤데 상기요. 다 딘데 고그 내가 레기요. 다 내가 빼먹고 레기요. 가서. 자동 몽소 먹고 내가 먹고 레기요. Entonces, con estos pensamientos, entonces termino realizando muchas acciones negativas. ¿Qué? 다 Surgen los engaños. ¿A dónde? Yo ven. Abra. Ese que está bien, ese yo que está bien, todo el tiempo bien, ¿dónde está realmente? ¿A dónde? Yo. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde estamos dando? ¿Vas a estamos codo? Entonces uno piensa que inmediatamente piensa que está aquí, ¿no? Aquí perfecto yo dije kunje. Que ahí está perfectamente ese yo de Shikunki. Dentro Dentro, corazón que seca. está cerca del corazón. Entonces, generalmente pensamos de esa forma, que está ahí cerca del corazón, ese yo. Entonces, Si lo concibes así, o sea, si lo piensas así. Sí. En cada célula de mi cuerpo también. Carza. Es su boca, ¿no? Cuando uno se refiere al yo, cuando uno piensa en el yo, inmediatamente, normalmente uno dice yo. O sea, no lo siente todo el cuerpo, es aquí. ¿Dónde? ¿A dónde? Perfecto yo. Entonces el yo, este yo realmente está ahí, o sea, realmente es así. Segunda carle aquí solo no yo. Entonces piensa, te responde a ti mismo y dice, no, el yo no solamente está aquí. Aquí no, solamente no. No solamente ahí. Llama, pregunta ni para ti, ¿a Entonces, dónde yo? nuevamente es la pregunta por segunda vez, ¿dónde está este yo? ¿Realmente existe ese yo? ¿A dónde yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces empiezas a contestar esta pregunta. Entonces meditas en ese yo, ¿dónde está ese yo? Y cuando lo puedes encontrar, por fin realmente lo puedes encontrar. Entonces ahora ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces dice, ya conseguí dónde está ese yo, ya supe dónde está ese yo. ¿Qué trabaja? ¿Qué meditación? ¿Dónde anhela? Aquí. No es un análisis así, no es como sin analizar, puedo decir, Anila está aquí, no es en la verdad convencional. Mi capital, Mi computador, mi pocillo. Entonces esta es la forma convencional en como otros sin analizar, señalamos, ¿no? Entonces se puede hacer, yo hago mucho esta meditación sobre dónde buscar este yo. Entonces a lo que tienes que llegar es a darte cuenta que todo eso que, ha sido creado por tu propia mente. Mi mente, Entonces ese yo lo crea mi propia mente, esa forma como lo concibo lo crea mi propia mente. ¿A dónde Bogotá? Vamos a hacer una meditación rápida, porque no tengo mucho tiempo, sobre dónde está Bogotá. meditación tú está. No, que no. Olvídate, fue muy rápido. Ya se acabó la Entonces, bueno, pero es importante que estudiar.
Entonces, dejen a un lado por pronto el Tantra. 롬정체는 되기로 봐. Está bien estudiarlo. 니야라 장죽심 동반이 Entonces, 또 별로 뒤니 오늘 가르를 약보지 Primero 마게요. aprendan bien lo que es vacuidad y compasión. 뒤니 빠빠 아마레. Esos son el padre y la madre. 이하 단단. Y el hijo es el Tantra. 어디? 오야 어디 야고장? 어디들은 도저된데 주스. 어디는 저 빼하고 구스만 제소소 좋아다 되네. gracias, mucho gracias. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Sus 오야 전혀서 preguntas fueron muy buenas. 오늘 본도 배워줘. 가르가 왜 신경도 팬다도 와만은 좀 전에서 왔던 저자서 옆에서 때 봐도 된주시 도주창 현장 뭐야 네 저교가나 고소 도 저선고에는 뭐 돈도 받 나서 도제 뭐도 야대쇼 미미들이 지면서 좀이 뭐 너무 많은 좀 가져가면 저 이런 거 와서 나고 해야지 알아서 와